Estados Unidos solicitó la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán el pasado 25 de junio, 17 días antes de que el narcotraficante se escapara de la cárcel de máxima seguridad en la que se encontraba recluido. Así lo ha confirmado en las últimas horas la Procuraduría General de México. Las autoridades mexicanas advierten que una vez el jefe del cártel de Sinaloa sea recapturado, el gobierno de Enrique Peña Nieto continuará con el proceso de extradición. Estados Unidos sí solicitó en extradición a Joaquín El Chapo Guzmán y lo hizo a través de una nota diplomática apenas 17 días antes de que este se fugara de una cárcel de máxima seguridad en México. La noticia fue revelada por la Procuradora General Arely Gómez a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en una reunión a puerta cerrada. En un comunicado, el Ministerio Público mexicano explicó que una corte federal en California requería al peligroso narcotraficante por llevar cocaína a territorio estadounidense. La Procuradora General de la República informó a senadores y diputados que el 25 de junio del presente año se recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores una nota diplomática a través de la cual el gobierno de los Estados Unidos de América formuló la petición formal de extradición de Joaquín Guzmán Loera a fin de ser procesado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por el cargo de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína. La procuradora dijo que dio instrucciones para analizar la petición y someterla a consideración del Poder Judicial en México, pero el Chapo fue más ágil y logró evadir la extradición. Fuentes del Ministerio Público le dijeron a la agencia de noticias Reuters que si el capo del cártel de Sinaloa no hubiera escapado, su extradición habría estado lista en unos 9 o 10 meses una vez fuera formalizado el proceso. Todo esto se conoce mientras en México distintos sectores debatían sobre por qué las precarias instituciones de México no habían extraditado a Estados Unidos a Guzmán y evitar que se fugara nuevamente, como ya lo había hecho en el año 2001. La presidenta de la Comisión Binacional del opositor Partido Acción Nacional, Adriana González, coincidió en que esta solicitud habría jugado un rol importante para acelerar el proceso de la creación del túnel de 1,5 kilómetros de largo por el que finalmente huyó el Chapo Guzmán en la noche del pasado sábado. En Estados Unidos, esta semana, el senador de origen hispano y precandidato presidencial por el Partido Republicano, Marco Rubio, exigió que el Chapo fuese juzgado en ese país una vez fuese recapturado. Rubio recordó además que Guzmán ya había sido acusado de delitos por narcotráfico y lavado de dinero en tribunales federales de Florida, Texas, Arizona, California, Nueva York e Illinois. Saludamos en Ciudad de México a Fernando Zárate, es diputado independiente e integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores y Justicia de la Cámara de Diputados de México. Diputado Zárate, buenas tardes. Gracias por estar en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Jason y Karen, es un placer para mí, como siempre, estar con ustedes dirigiéndome a todo el continente latinoamericano. ¿Participó usted ayer de estas audiencias en las que diferentes diputados y senadores interrogaron a las autoridades responsables de la seguridad en México? Esa es una comisión bicameral de seguridad nacional y por ende tiene un trato no solamente confidencial, sino solo un número determinado de diputados forman parte de ella. Yo formo parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Justicia que también revisan el asunto, pero no en los términos de seguridad nacional como se lo acabo de comentar. ¿Y qué opina de esta revelación que hizo la procuradora? Que efectivamente había una orden de extradición por parte de los Estados Unidos, habían solicitado al Chapo Guzmán. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que hoy se conozca que sí lo habían pedido en extradición? Bueno, básicamente la extradición es un proceso jurídico penal. Hay que ser muy exhaustivos y hay que ser muy serios en este tema, Jason. La extradición en realidad con respecto a la fuga, desde mi punto de vista, no tiene absolutamente nada que ver. La extradición es una solicitud que hace un Estado por algún acusado o por quien haya cometido algún delito en otro Estado y fue detenido en este. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos ha llevado a cabo peticiones de extradición en todo el mundo, no solo en México, y en esta ocasión lo hizo con el Chapo Guzmán, así como lo ha hecho con otros narcotraficantes y otros delincuentes. Incluso hay la extradición política y la extradición básicamente se maneja en un contexto de cooperación internacional. Es un instrumento que se puede o no se puede aceptar por parte del Estado y que nosotros consideramos que fue no solamente correcta la afirmación del entonces procurador Murillo Karam de negar la solicitud, es decir, de establecer que México es un país sólido, es un país de instituciones, es un país con justicia penal, es un país con un sistema penitenciario sólido y
fuerte y es un país que no debe aceptar la petición de otros países para que delincuentes que cometieron delitos en el Estado mexicano, en suelo mexicano, pero también cometieron delitos en Estados Unidos, es un nacional mexicano que debe ser juzgado y debe confrontar a la justicia en México, en donde también se debe dar un ejemplo que aquí se van a pagar las penas y se van a pagar los delitos ante la sociedad mexicana, bajo las leyes mexicanas y bajo las autoridades mexicanas. Es importantísimo para México dar ese mensaje y dar un ejemplo para todos los mexicanos que quien cometa delitos los va a tener que purgar dentro de una celda. Sin embargo, diputado, lo cierto es que en el caso del Chapo Guzmán no fue así. México desde un principio, como usted lo dice, el procurador Murillo Karam había dicho no lo vamos a extraditar, aun cuando Estados Unidos no había hecho la solicitud formal, porque tiene que pagar pena primero en territorio mexicano y luego podrá ser extraditado. Lo que está claro es que la fuga del Chapo Guzmán ha demostrado la debilidad institucional que existe en el Estado mexicano. ¿Cree usted que esta diferencia en la postura de la Procuraduría General, de la actual Procuradora General, diciendo que si es recapturado será enviado a Estados Unidos en extradición, sea positiva? Porque está claro, si bien como usted lo plantea, que tiene que pagar las penas, lo cierto es que no estamos tan seguros de que esto sea así. Me parece interesante la aproximación, Karen, y la respeto mucho, pero honestamente no la comparto. No comparto que la fuga del Chapo Guzmán tenga como consecuencia la debilidad del Estado mexicano, la debilidad de las instituciones mexicanas, porque no estamos tratando, número uno, con un criminal y con un delincuente normal, y número dos, no define un escape todo lo que significa nuestro país, lo que significa el gobierno y lo que significan nuestras instituciones. Y lo argumentaré. México no es el único país en el mundo que tiene corrupción. Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil tienen una profunda corrupción. La corrupción no es propia de los gobiernos, tiene que ver mucho los ciudadanos en ella, y nosotros como mexicanos consideramos que nuestras instituciones somos sólidas. Y número dos, el Chapo no es cualquier delincuente. ¿Y qué significa eso? Que en cualquier otro lado del mundo y en cualquier parte en donde pudiera estar compurgando una pena, también pudo haber cometido la misma situación. ¿Por qué? Es una de las personas más ricas del mundo por las conductas que lleva a cabo y por la salud que ha puesto en peligro de muchos ciudadanos, y evidentemente eso trae aparejado una riqueza peculiar. Incluso la revista Forbes lo ha sacado como una de las personas más ricas del mundo. Dos, es una persona con capacidad intelectual muy importante, pero sobre todo con capacidad tecnológica, ingenieros, cómo se construyó el túnel, cómo lo ha pensado, las estrategias que ha tenido y por supuesto el poder corruptor que tienen los criminales, y en su caso es, pues lo ha llevado a ser el criminal tan exitoso que es. Sin alabarlo, sí me parece que en cualquier otra parte del mundo lo pudo haber hecho. Lo que nos demuestra esto no solamente es una necesaria evaluación, no solamente de los responsables, no solamente del gobierno, no solamente de las instituciones, sino de la capacidad que tienen estos delincuentes para intentar escaparse no solamente de la justicia, sino para revisar la capacidad que tienen para cometer los actos que tuvieron. Evidentemente, sí, este fue un acto hollywoodense, casi. La fuga de Alcatraz y otras películas describen actitudes de esa naturaleza, pero también las hemos visto en México con túneles de un lado a otro de la frontera, cómo utilizan drones, etcétera. Entonces, a mí me parece que la virtud que él ha tenido delincuencial no tiene tampoco que ver mucho con la capacidad o la debilidad del Estado mexicano. Tiene que ver con una combinación de cosas. Sí. También discrepamos de esto, porque es que se les ha escapado dos veces a las autoridades mexicanas. Usted lo dice, no es un delincuente normal. ¿Cómo explicar que hayan puntos ciegos cuando tenían la cámara de seguridad en la celda? ¿Cómo explicar que le construyan este túnel a una cárcel de máxima seguridad en México? Si lo recapturan, ¿no valdría la pena considerar la extradición? Para nada. México no va a darse el lujo de que un criminal de tal naturaleza y sobre todo con lo que ha cometido nosotros, dejemos que otro país lo juzgue bajo otras leyes y bajo otras circunstancias. En México va a haber justicia y hay justicia. Ese criminal se debe recapturar y no en beneficio del gobierno, ni los gobernantes, ni el secretario de Gobernación, ni el presidente de la República. Por honor y por vergüenza de los mexicanos. Lo tenemos que recapturar y todos tenemos que ir combatiendo a su vez, como este ejemplo, la capacidad corruptora. ¿Usted cree que el director del penal no tuvo que ver? ¿Usted cree que muchos funcionarios y de altísimo nivel no tuvieron que ver en este
en este tema, y eso va a significar una corrupción generalizada y sistemática del gobierno mexicano. A mí me parece que eso es falso. Me parece que en el caso es clarísima la capacidad que tuvo económica para corromper a ciertos funcionarios, pero eso se ha dado en todo el mundo. Incluso Al Capone, yo podría generar un ejemplo con ellos. En los años, a principios del siglo pasado, la única capacidad que tuvo el gobierno norteamericano de detenerlos por la vía fiscal. Ni siquiera lo pudo detener por los crímenes que cometió. Y ese es uno de varios ejemplos, como incluso personas gobernantes en el este de Europa han sido acusados por delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, y no se les ha podido juzgar de manera categórica ni de manera ejemplar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y lo que seguimos haciendo en México, muchos de los políticos, es hacer politiquería, tomar las cosas poco serias, solicitar la renuncia y generalizar una conducta que por supuesto que nos duele, que por supuesto que como mexicanos no nos gusta que a nuestro país se le catalogue como un país fracaso, en vías de fracaso, pero que todos tenemos que adoptar una responsabilidad, y sobre todo también los ciudadanos, porque el poder corruptor no solamente le toca al gobierno, también le toca a los ciudadanos, a las empresas privadas y a todos y cada uno de nosotros, que es el mismo ejemplo que tenemos que dar en Latinoamérica, porque no es un caso exclusivo en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. No tenemos ejemplos de esta naturaleza, a lo mejor porque no tienen todavía narcotraficantes tan exitosos y que tanto daño le hacen a la sociedad, pero me parece que conclusiones o afirmaciones que tienen mucha venta, mucha nota y que son muy interesantes para la sociedad, nosotros lo tomemos como construcción o como destrucción de nuestras instituciones. Me parece falta de contexto, me parece falta de exhaustividad en las investigaciones, y me parece sobre todo pues que tienen un impacto mediático muy importante, pero que no es acorde a la realidad ni a las instituciones mexicanas, ni sobre todo la seriedad que tenemos que tomar al caso específico. Agradecemos a Fernando Zárate, diputado independiente e integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Justicia de la Cámara de Diputados de México, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Feliz tarde. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana.